Buenas noches, bienvenidos. ¿Estamos? Ok, clase de Zohar Parshat Emor. La porción de esta semana, la energía de la semana, si bien todas las semanas cuando uno recurre al Zohar para explicar algo de lo que comprende la energía de la semana, la verdad es que hay una infinidad de temas de los que uno puede hablar. No es que la energía de la semana es exclusivamente esto, pero ustedes tienen la buena suerte o mala suerte de que soy yo el que elige. Entonces lo que más me parece que es medio al azar, pero confío también en que ese azar tenga un propósito detrás. Y es muy interesante porque eligiendo tema para hablar, elegí dos cosas que parecían estar totalmente separadas y dos temas distintos, que de hecho me imaginé al principio de cuando empecé a leer lo que les voy a leer, dije, bueno, vamos a hablar de esto y después de esto otro porque es interesante. Pero cuando terminé de leer la segunda parte, el segundo tema, resulta que tiene una conexión y lo interesante es que las dos secciones, una son el libro, la sección de Emor en el Zohar es gruesa, ¿sí? No lo lees en una semana. Por más que entiendas Zohar, no lees toda la sección de Emor y lo entendés. Entonces, no sé por qué me llamó la atención lo primero y lo último, y al final sí resulta que medio mágicamente tienen que ver, pero a la inversa, ¿sí? Lo que está al último es lo que van a escuchar primero. La porción de esta semana parece ser una porción casi técnica y sobre todo el principio de la porción está dirigida a los Kohanim, está dirigida a los sacerdotes, ¿sí? Y de manera secundaria, no secundaria por menos importancia, pero sino porque eran parte del trabajo que hacían los sacerdotes, también le corresponde a los levitas. Pero acá no hay ninguna función, nada que hagan los sacerdotes o los levitas que estén relacionados con alguna ofrenda que traiga el público. Con lo cual uno pudiera decir, bueno, esta semana me tomo libre, ¿sí? La energía de la semana es para otros, para los... ¿sí? De lo que habla la Torá es algo que es específico para los sacerdotes y la razón por la cual no tiene nada que ver con el resto del pueblo es porque trata sobre el oficio en el templo durante las festividades, que es algo que lo tenían que hacer para conectar con la energía de la festividad y precipitar, digamos, esta energía al mundo, y no porque sea un requerimiento de alguien específicamente que necesite de esa asistencia. Sin embargo, no es la primera vez que lo van a escuchar. Tanto en el Zohar como en el Talmud dice que en ese día, el día en que finalmente se revele el fin de la corrección, dice que lo que hoy es el resto del mundo va a ser Israel. Y lo que hoy es Israel va a ser Jerusalén. Y ya lo explicamos muchas veces, que no tiene nada que ver con una cuestión de límites geográficos. De hecho, hay gente que piensa que la idea de Mesías, que en realidad es una conciencia, no es una persona, que la idea de Mesías es un momento en donde finalmente
después de todo lo que el pueblo de Israel ha sufrido en manos de los otros pueblos que los han oprimido y todo, finalmente van a ser los dueños del mundo. ¿Sí? Y la gente que piensa de esa manera, no por nada tienen, por afinidad de forma o por la razón que sea, son los mismos que se juntan políticamente con el presidente de Irán. ¿Sí? No sé si saben que hay factores ultraortodoxos judíos que están en contra del Estado de Israel, no tienen relaciones con el gobierno, con el Estado de Israel, pero sí tienen relaciones con Irán. ¿Sí? Es difícil de entender, pero tenemos todo tipo de locuras en este mundo. Y lo que explica el Zohar ya hace miles de años es que la idea de lo que hoy es Israel va a ser Jerusalén y lo que hoy es el resto del mundo va a ser Israel, está hablando de un grado de evolución en las almas de las personas. ¿Y qué es Israel? Nosotros le llamamos cabalísticamente Israel, es un código que describe a aquellas personas que sienten deseo de adhesión con Dios. Su deseo, ¿qué es el deseo? El deseo auténtico es la búsqueda de satisfacción. Bueno, hay personas a quienes lo que los satisface es una clase de Zohar un lunes a la noche, después de un largo día de trabajo, en lugar de hacer lo que están haciendo las otras 5 millones de personas que viven en esta ciudad. Ese deseo, ¿sí? El que te dé satisfacción, el hacer algo por alguien, el conocimiento, la adhesión con la espiritualidad o la búsqueda de la espiritualidad, eso es lo que hace a una persona Israel. Hoy, la mayoría de la gente del mundo, a pesar de que hay un despertar colectivo, que no es que hay un despertar colectivo porque alguien hizo un buen trabajo de promoción de la espiritualidad en los últimos 10 años, 5 años, lo que sea. No, hubo una evolución primordialmente producto del sufrimiento que atravesaron los pueblos del mundo en los últimos, especialmente del año 80 en adelante, porque esta década que inaugura Ronald Reagan en Estados Unidos, la década de los 80, que es la década de la posesión, del tener más que el ser, lleva a la gente a puntualmente darse cuenta cuando pueden y no pueden manifestar lo que está disponible. Mientras no tenés comunicación y no sabes, y lo único que hay es lo que hay en tu pueblito, y lo que hay en tu pueblito igual no vale tanto la pena, ¿sí? Y la gente vive feliz estilo familia Ingalls, ¿sí? No hay mayor desafío, aunque no hay otra familia en la historia con más desafíos que los Ingalls. ¿Sí? Sí, si te querés deprimir un rato, mirate los Ingalls. ¿Sí? No puede ser que cuando pensás que ya no le puede pasar algo peor, dejáselo a Charles, que él va a conseguir. Pero en definitiva lo que trajo la década de los 80 y el consumismo y el acceso y cada vez es más notable. Cada vez, yo viví 19 años en Estados Unidos y en los últimos 10 años qué sé yo, no sé, el shopping center que estaba a la vuelta de mi casa en San Diego, en La Joya, sí era uno de los más lindos de San Diego, que en sí es un lugar lindo, ¿sí?
pero era el mismo shopping center durante 15 años. ¿Sí? Durante 15 años los mismos locales, la misma estética. En los últimos 6 años, el shopping center es una boutique. No es que hay locales boutique adentro del shopping center. Todo es una boutique. Comer en este shopping center los lugares de comida son boutiques de comida. ¿Sí? Y la fisicalidad está llevada a un nivel, tanto en la estética como en el precio asociado a esa estética, que hay dos mundos. Es verdaderamente el mundo de hoy Beashrei, ¿sí? De desafortunados y afortunados. El que estaciona su Tesla, porque por supuesto en todos los shopping centers de la cadena Westfield, los puertos de carga rápida de Tesla son gratis. ¿Sí? Si tienes un Tesla y vas al shopping, no solo no pagas el estacionamiento, sino que cargas gratis combustible para tu auto. ¿Sí? Entonces tenés esa parte de la sociedad que llega con su Tesla, que no lo enchufa ya, solo se estaciona y el enchufe viene a buscar el auto, se mete en el auto y lo carga. No sé si los han visto la serpiente inteligente de Tesla. Y se bajan y se sientan y almuerzan por $100 el almuerzo y compran un par de cositas. Y está el resto de la gente que tiene una tremenda frustración por el contraste. ¿Sí? Y después están entre medio las personas, recién lo hablábamos con alguien, las personas en parte de esa búsqueda espiritual que desde ese lugar de acceso tratan de mitigar la frustración haciendo en Estados Unidos se les llama los menos afortunados. En Estados Unidos no hay pobres, ¿sí? Hay gente menos afortunada, ¿sí? Y recién lo discutíamos con Eli, que no se trata de ayudar a los pobres, ¿sí? No hay forma de ayudar a un pobre. Lo único que uno puede hacer por un pobre es enseñarle a no ser pobre. ¿Sí? Cualquier dinero que le des, mientras la conciencia que habita en los intelectos de esta persona son intelectos de pobreza, todo capital invertido en esa pobreza va a generar más pobreza. Porque el dinero es una inversión, es una energía que a donde sea que la pones, se multiplica. No es cierto que el dinero se pierde. ¿Sí? Cuando gente pierde grandes fortunas y todo eso, no es cierto que ese dinero se pierde. Lo que acaba de ocurrir es que se acaba de canalizar esa energía a través de lo que sea que es la conciencia de aquel que perdió el dinero o en la clipa en la que está conectada esa persona. Y lo que hay que, porque por ahí se están preguntando cuál es la solución. La solución es enseñarle a la gente a ser más afortunada. ¿Sí? A la gente hay que enseñarles a ser ricos. ¿Sí? Y cualquiera lo puede aprender, porque el único recurso real que puede llevar a una persona a la satisfacción, y si la satisfacción que él busca también pasa por el dinero, funciona para eso también, en realidad funciona para lo que sea que vos consideres satisfacción. El único recurso que una persona necesita es intelectos divinos. No hay otra cosa. En Kabbalah le dicen la luz. En alguna otra
¿sí? En algún otro lugar más ortodoxo a lo mejor le dirán la bendición de Dios. Pero la única bendición de Dios, la única luz, el concepto de luz, incluso en Kabbalah, Or Ein Sof, la luz del mundo infinito, es un intelecto. No es ni un billete, ni un lugar a donde te mandaron, no es la educación que te dieron, ni los padres que te tocaron, o los que no te tocaron. ¿Sí? Es el acceso a intelectos divinos. Y cualquier persona, cualquier humano que está dispuesto a renunciar a su conciencia de pobreza, tiene permiso a acceder a esos intelectos. ¿Sí? Sé que ya lo conté. ¿Todos escucharon la historia del chico del músico? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Vale la pena contarlo, es cortita. Hay un motivador argentino que da charlas TED y da clases de motivación para Deloitte, que hoy tiene 30 y tantos años, pero cuando nació en la Villa 31 en Retiro. Villa en muchos lugares de Latinoamérica, Villa es un lugar bueno. Acá sí, tipo las favelas. No es que nació en una villa, ¿sí? Y desde muy chiquito le gustaba la música. El abuelo de él, que era, como sus papás no estaban muy presentes, el abuelo se dio cuenta que le gustaba la música y a los 6, 7 años lo llevó a la casa de una señora nosotros le llamamos Recoleta. No sé si saben que no hay tal barrio, que no existe el barrio de Recoleta en Buenos Aires. Todo se llama Retiro. ¿Sí? ¿Vieron ahí donde está el Jockey Club? La embajada de Francia, todo eso es Retiro, no es Recoleta. No hay legalmente una subdivisión barrial que se llame el barrio de Recoleta, igual que no hay 11 y no hay la mayoría de las... ni Barrio Norte, todas estas cosas inventadas. Entonces, ¿pero qué hace el abuelo? Cruza la avenida, cruza Libertador y lo lleva porque hay una señora que en aquel momento, hace 30 años atrás, daba clases de música y tenía alumnos que le pagaban y todo eso, pero tenía una cantidad de becas, por decirlo de alguna forma, que puntualmente promovía de que vengan chicos de la villa a su casa. Entonces el abuelo lo lleva, 6 años tenía él, y dejen de romper todavía atrás, ¿eh? El abuelo lo lleva y dice, y él cuenta que cuando llegó y vio eso, primero que nada dice, había una señora vestida rarísima, ¿sí? Con un pañuelo en el cuello, para él era todo un personaje ver a esta señora de Recoleta, del otro lado de Retiro, y ve que hay una cosa enorme en este lugar en donde va a dar la clase, que no sabe qué es, ¿sí? Es una cosa enorme de madera negra. Y pregunta qué es eso, y ella le dice, es un instrumento, es un piano. Y le dice, ¿a vos qué música te gusta? ¿O qué te gustaría tocar? Claro, y él ve que hay una guitarra, una flauta, esto, lo otro, y ve un piano así enorme y le dice, yo quiero eso, ¿no? Si cuesta lo mismo aprender uno o lo otro, él cuenta, ¿no? que lo que se le vino a la mente es, o sea, si me dan para elegir, agarro lo más grande que hay. Entonces le dice, yo quiero aprender eso. Entonces la señora se sienta y le dice, bueno, ¿qué querés que toquemos? Y él le dice, ¿tiene algo de la bomba asesina? ¿De la bomba tucumana? Y ella le dice, no sé qué es eso. ¿Sí?
Entonces, él le dice, si me deja, imaginen, 6 años, el abuelo se fue y lo dejó, pero él a los 6 años tiene la independencia de decirle a la señora, si me deja ir hasta mi casa, es decir, cruzar Libertador, la gente a lo mejor no sabe, es una avenida de las más anchas que tiene Buenos Aires, y en ese lugar hay mucho tránsito, porque está la estación de autobuses y todo esto. Y le dice, si me deja ir a mi casa, yo le traigo un cassette de, ¿cómo se llama? Gladys, la bomba tucumana. ¿Sí? Toca cumbia. Bueno, vuelve, le trae el cassette. La señora escucha y le dice, sí, todo se puede tocar. Entonces le empieza a mostrar que eso que se escucha en el cassette se puede tocar con este instrumento enorme, con el piano. Y él está fascinado, ¿no? Y cuenta que una vez que la señora le muestra que se puede tocar y todo eso, perdón un segundito porque es mi hijo que es raro que... ok. Y él dice que de golpe piensa y dice, si no conoce a Gladys, a la bomba tucumana, le dice, oye, ¿usted qué música escucha? Como diciendo, si esa es la única música que hay. Y cuenta que la señora le dice, mira, yo escucho esta música, y le empieza a tocar una sinfonía de Mozart, de Beethoven, de alguien. Y él dice, en ese momento yo me di cuenta que era pobre. ¿Sí? No porque no tenía comida en mi casa, porque esa era la única realidad que él conocía, no tener comida en la casa y hacinados todos en un cuartito. No había una realidad distinta, no hay comparación. Dice, pero en el momento que escuchó eso, dice, ahí me di cuenta que yo era pobre y que no quería ser pobre. ¿Sí? Y de eso se trata. ¿Sí? Se trata de ver la luz, de ver, porque ¿qué es una sinfonía de Mozart? Y ojo, lo de Gladys también es una revelación de intelectos divinos, ¿sí? Para un nivel de evolución. Y todo es perfecto y válido. Está escrito en el Talmud que cuando sea el Gemara Tikkun, el fin de la corrección, las personas que hoy son Israel van a ser todos Kohanim. ¿Sí? Van a ser a nosotros nos va a tocar ser los sacerdotes del mundo. Y una de las particularidades, y por ahí hay gente que dice, no, yo no me anoté para eso, ¿sí? Yo solo había venido a escuchar el curso, sobre todo cuando te enteres que una de las particularidades de los sacerdotes es que no tenían pertenencias. ¿Sí? Todo lo que nosotros buscamos o creemos que nos da satisfacción, que es la casa, el auto, el esto, el otro, los sacerdotes no tenían. Ahora eso sí, vivían en el palacio, por decirlo, en el palacio real, pero no era de ellos. Y tenían acceso al mejor alimento que había y a un nivel de abundancia realmente extraordinario, pero no era de ellos, porque en realidad nada es nuestro. ¿Sí? Nada es nuestro. La evaluación, la Torá cuando evalúa a una persona pobre y a una persona rica, dice, porque así es como está arreglado la cantidad el tipo de las ofrendas que tiene que traer una persona. Entonces dice, si una persona es una persona pobre, entonces traerá tal y tal ofrenda. Y uno dice, bueno, ¿cómo sé quién es pobre? La Torá dice, el que gana menos de 200 monedas. Entonces, un tipo soltero que heredó una casa y gana 199 monedas, es pobre, y a él le toca traer menos, por decirlo de alguna forma, y uno que gana 205 monedas, pero tiene 5 hijos y tiene que pagar alquiler, todo eso, ¿es rico? ¿Eh?
Y el Zohar explica que la razón a lo que se refiere con el número 200 no es la persona que gana una cierta cantidad de ingresos, sino que el número 200 representa la habilidad de la luz retornante. ¿Sí? Una vez que una persona tiene más de 200, es decir, todo eso que recibe es capaz de reflejarlo, entonces la persona es considerada un hombre rico. Y por eso tiene que traer ofrendas más grandes y tiene que traer, porque aparte es la prueba que él tiene para saber si realmente tiene esa conciencia o no. La persona que tiene una conciencia de abundancia y que sabe que el sistema está desesperado por encontrar gente, vasijas propicias para hacer que la luz del mundo infinito llegue a este mundo, y encima vivimos en un mundo en donde el 97% de la población del mundo son pobres, relativamente respecto al dinero. La persona que está en el lugar de ser rico tiene una exigencia más grande, porque así es como se prueba a sí mismo, así es como sabe que es rico. Solo el rico puede saber si tiene desapego de lo económico, de lo físico. Y está bien que el otro no, pero está yendo hacia allá. Y lo que hizo estas 2 décadas antes del año 2000, o la inteligencia que hubo detrás de esta exposición al consumismo previos a el año 1999, al cambio de siglo, al 11 de septiembre de 1999, fue para mostrarle a la gente si tenían acceso o no, ¿sí? Si podían o no. Bueno, ahora todo está disponible. ¿Para quién? Para aquel que es rico. ¿Sí? Para aquel que puede pensar en términos de abundancia. Para esas personas, y hoy estamos viendo, 15 años después, que el nivel de exponencialidad que hay en el crecimiento económico de algunos sectores de la economía que no tienen ninguna excusa para estar ahí más que haber tenido una buena idea. No fueron a las escuelas correctas, los papás también les pegaban cuando eran chicos, sí, pero tuvieron una idea y tuvieron la entereza de manifestarla. Y ese ejemplo no es para que todos deseemos ser económicamente ricos. Es para ver que se puede, que si se puede en lo más difícil, ¿cómo no vas a poder en lo más fácil? ¿Cómo no vas a...? O sea, ¿cuál es el costo de armar una empresa como, no sé, como Facebook? Por más que el crecimiento, bueno, hay un costo real de no cobrar por tu servicio y de que millones de personas quieran pasar por tus servidores. Alguien tiene que pagar por esos servidores, alguien tiene que... ¿sí? Nosotros todos los meses hacemos el balance de lo que cuesta todo, un edificio, bueno, imagínate si es con 0 ingreso. Y hubo una persona que... Hay 1000 que dicen que ellos tuvieron la idea de hacer Facebook, pero hay uno que lo hizo. ¿Sí? Ahora, todo eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo de que cierres la boca, cambies y no jodas tu relación de pareja? ¿Sí? Es gratis. No le tenés que pagar ¿sí? Entonces, si se puede con lo que aparentemente en este mundo físico es lo más difícil, ¿cómo no vas a poder con tu salud, con tus relaciones con los demás?
con tu capacidad de aprender, con tu capacidad de aplicar. Hoy tuve una reunión con alguien que hace unos meses que estudia Kabbalah y me quería preguntar o mostrarme si el método que utilizó para aplicar lo que escuchó en una clase de Zohar, y les puedo asegurar que el método es algo que muchos de ustedes que hace 5 o 10 años que estudian conmigo no lo tienen tan claro. ¿Sí? Pero no se trata de haber entendido, se trata del deseo de agarrar lo que escuchaste en la clase y aplicarlo a tu vida. Si tenés el deseo, no te va a importar si te sale bien decir Netzach, Hod y Yesod y en ese orden. ¿Sí? Si está el deseo, lo vas a copiar y vas a ir a buscar cómo aplicar eso en tu vida. Entonces, hay que saber que muchos de ustedes tienen, ojalá que sea cierto que lo que tienes es el deseo de entender lo que enseñamos en Kabbalah y de aplicarlo a sus vidas. Y que no sea solo un entretenimiento relativamente económico y... Pero sí, y tal vez algunos de ustedes puestos ante la prueba, tal vez alguno falle, pero para los que sí, tenemos que saber que para nosotros viene un mundo de acceso, pero es un mundo es un acceso que tiene que ver con soltar la mochila de la pobreza. Hoy vivimos en un mundo en donde para los que pueden aceptar los cambios del mundo, hay acceso a todo. En enero pasé una semana, o más, un poquito más, una semana en un departamento de 300 y tantos metros con una piscina de casi 90 metros de larga, zero edge, ¿cómo se dice? ¿Sí? Sobre el mar. ¿Sí? El señor que me lo alquiló al departamento también estaba buscando si alguien se lo compra por $1.200.000, ¿sí? En México. Y hoy tenemos una tonta aplicación que se llama Airbnb, que hay gente que va a Puerto Vallarta y se queda en un hotel. Y el mejor de los hoteles de Puerto Vallarta no tiene la oferta que tiene esa casa, ese departamento. Y por menos plata que lo que cuesta quedarse en un hotel, hoy vivimos en un mundo que para aquel que no tiene la barrera de decir, no, ¿qué es Uber? ¿Qué es, ¿sí? ¿Qué es Airbnb? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Para aquel que está dispuesto a recibir lo que el mundo tiene para dar, tiene acceso. Ahora, no nos engañemos de cuánto hay para poder vivir, porque yo no necesité inmovilizar, el dueño de esa casa también la usa solo una semana por año, ¿eh? Y por eso la termina teniendo que alquilar. Entonces, pero yo no necesité inmovilizar $1.200.000 para tener el mismo uso que él tiene de la casa. Solo que yo me voy y no tengo que pagar todos los meses las expensas y esto y lo otro. Lo que sea. No nos engañemos de no darnos cuenta que de la misma forma que algunos todavía elegimos un valor menor,
en ir a quedarnos a un cuarto de hotel por mi inseguridad de meterme en la casa de alguien, ¿sí? Que aparte, no sé si alguna vez han hecho la experiencia de Airbnb, como uno siente, primero que es la casa de alguien, entonces el cuidado que uno tiene para esa casa no lo tiene con un cuarto de hotel. Eso quiere decir que el señor que estuvo antes que vos, tal vez es muy probable que haya tenido la misma experiencia. Con lo cual, en lugar de la energía que normalmente tienen los cuartos de hotel, ¿sí? Que no suelen ser los lugares de más alta vibración, entrás en la casa de alguien que primero lo elegís, que le ves la cara, sabés quiénes son, ¿sí? Lees lo que otros tienen que decir de él. Yo siempre digo que Airbnb no compite contra la industria hotelera. Airbnb compite contra la policía, ¿sí? Uber, todas estas aplicaciones, el principal valor que tienen es la condena social, ¿sí? Entonces tu comportamiento, el cómo cuidas las cosas, todo está totalmente expuesto, está tu cara, tu nombre, tu número de documento, todo ¿sí? Y alguien te comparte su casa. ¿Sí? ¿Qué va a pensar un tercero cuando la próxima vez que yo quiera ir a alquilar algo, si cuando estuve en la casa de este señor, no sé, rompí algo, lo que sea, y no me hice cargo? Bueno, pero no nos engañemos de cuántas veces en otras áreas de nuestras vidas, por estas inseguridades, por nuestra incapacidad de compartir, nos estamos quedando en un cuarto de hotel que pensamos a lo mejor que es un cuarto de hotel de 5 estrellas, pero nos perdemos de todo lo otro, ¿sí? Por la protección de la bandera de Star Wars y lo hacemos en todo, con nuestra salud, con nuestras relaciones de pareja, muy interesante porque ayer hablamos del tema de la cortina del punto medio y la única historia en realidad que hay en la parashá de esta semana que no es relativo a las festividades, a esto, a lo otro, a lo que tienen que hacer los sacerdotes. Es una disputa que se da entre dos personas que uno de ellos termina blasfemando el nombre de Dios y deciden apedrarlo, y hay toda una historia muy rara que es imposible de entender si uno solo lee lo que es lo textual que está en la Torá. Y que acá el Ari, no los voy a aburrir con toda la historia, explica cómo es todo un tema que tiene que ver con reencarnación desde Caín y Abel, y que este señor que termina blasfemando el nombre de Dios es el hijo del egipcio que Moisés mató y que fue lo que lo terminó haciendo que se tuviera que exiliar de Egipto. Y creo que en alguna otra clase de Zohar de esta para allá hemos explicado los detalles del tema de esta historia de reencarnación y todo eso. Pero lo que me llamó la atención este año de esto es el hecho de que como está escrito en la Torá la palabra blasfemó, ya lo explicamos, creo que si no fue el año pasado, fue el anterior, también quiere decir hizo un hueco. ¿Sí? Hizo un hueco. Y dice Larry, ¿dónde hizo un hueco? Hizo un hueco en la puerta. Nosotros ya hemos explicado muchas veces la idea de las puertas, ¿sí? Los lugares de transición entre un mundo y otro mundo, entre el pensamiento y la emoción y la acción, ¿sí? Cada uno de estos lugares de separación son llamados las puertas. Y ayer hablamos de los velos, ¿sí? Que es de estos 7 velos,
y estamos en la cuenta del Omer. Y una de las cosas que aparecen en esta porción, el lugar en la Torá en donde aparece la cuenta del Omer, es en la porción de esta semana, es en la porción de Emor. Ok, y tratando de explicar qué fue lo que hizo cuando dice que perforó un hueco, en realidad lo que dice el Ari es que perforó un hueco en la puerta que divide Ze'anpin y Malhut. ¿Sí? El velo que hay entre la emoción, entre la emoción y la acción. Hoy no se queda. Y dice, ahora bien, como ustedes ya saben, hay un velo, no un velo, una cortina que separa Yetzirah de Asiá. Y esa cortina, ese masaj, actúa como un velo protegiendo a Asiá de la luz de Yetzirah. Todas estas puertas, estos velos, siempre tienen como primordial intención, a pesar de que al interponerse privan al mundo inferior de luz, y pareciera ser que esa es la causa del mal o del caos que hay en ese mundo de más abajo. La realidad es que si ese mundo de más abajo estuviera expuesto a esa luz sin estar listo para esa luz, se quemaría. La mayoría de la gente del mundo no está lista para entrar a la casa de otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen intelectualmente el respeto por su propia casa que se necesita para la casa de otro. Es decir, es gente que tal vez en su propia casa son sumamente cuidadosos de que nada se rompa, de que la pared no se ensucie, pero la motivación es una motivación de cuidar su posesión, que no tiene nada que ver con que sean respetuosos de su casa. Es decir, un padre que maltrata a su hijo para que no arruine un objeto físico de la casa, es una persona que tiene cuidado por su casa, pero no tiene respeto por su casa. Porque esa violencia metafísica que se despliega por querer cuidar una pelotudez, ¿sí?, termina afectando los huesos de la casa, los ladrillos. Entonces, después por eso leímos hace 2 semanas atrás, que se interpuso Pesaj, en la porción de Metzorá, cuando una casa tiene lepra. ¿Qué le da lepra a la casa? De golpe se rompió, ¿sí?, y hay una grieta y esto, es la boca de las personas que están en esa casa. ¿Se entiende? Entonces, la mayoría de la gente no está en el nivel de poder usar Airbnb. Igual hay, por suerte, de los 7.000 millones de habitantes en el mundo, hay 40 millones que ya están inscritos en la plataforma y 5 o 10 millones que la usan activamente. Es decir, que para estas personas no hay acceso a ese beneficio de pasar esa misma semana en lugar de en un cuarto donde se cuidan a ver si el frigobar tiene un sensor de movimiento para sacar algo de tomar, ¿sí? Piensen esto. Es muy... les digo porque conozco gente, amigos míos, que se quedan en hoteles de 5 estrellas y que jamás comerían o tomarían algo de lo que está en ese refrigerador, ¿cómo se llama? Sí, that frigidaire que está ahí chiquito con las... ¿sí? ¿Por qué? Por lo que valen las cosas, porque otra vez, porque es desde la conciencia de la carencia, ¿no?
Y así todo, no están listos para un beneficio mayor, porque no tienen afinidad. Ahora, ¿cómo se logra esa afinidad? ¿Parte de qué mundo es esa afinidad? Y sigue diciendo, bueno, dice que está este velo, y por cierto, ese velo, el velo que hay entre el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiá, es decir, entre la emoción y la acción, se llama ego. ¿Sí? Literalmente, el mundo de acción respecto a la existencia de un ser humano es su cuerpo en sí, y el ego es este filtro invisible que hace que algo que alguien dice o piensa o lo que sea, le duela a él en el cuerpo. ¿Sí? Imagínense qué herramienta tan sofisticada el ego, y por otro lado es una herramienta divina, ¿sí? Tiene este propósito de privarla a la persona de satisfacción, incluso cuando puede ir al hotel de 5 estrellas y es hermoso, lo priva de la satisfacción del frigobar o de algo, porque esa conciencia lo que hace es privar a la persona de las luces de los mundos superiores. Entonces, en cualquier estado a donde logra estar, igual no está satisfecho. ¿Sí? Porque además siempre quiere más de lo que puede. Y puede menos porque no tiene afinidad de forma con eso. Entonces vive una vida forzada. Y el ego es esta cosa que es mágica, la verdad, de que algo que realmente no existe, que es un pensamiento, le cause literalmente dolor al cuerpo. ¿Sí? Y ni hablar de las reacciones biológicas. Cuando ves que una persona llora por ego, cuando de lo único que una persona debería de llorar es de felicidad. ¿Sí? Cuando ves que una persona llora por ego, es increíble la sofisticación que hay y la herramienta de purificación que es ese ego. Pero en definitiva lo que hace es que priva a la persona de luces superiores. Y eventualmente lo rompe hasta que construye una nueva vasija capaz de recibir esas luces. Dice, ese velo es Malhut de Yetzirah. ¿En dónde se posiciona el velo ese? En Malhut de Yetzirah. El mundo de Yetzirah tiene Malhut, y ese Malhut, siempre el Malhut de un mundo es el medio es el Keter del mundo siguiente. ¿Sí? Por eso siempre todo es un juego mental. ¿Cómo puede ser que todo eso que tiene que ver solo con algo físico te queme la cabeza? Porque la cabeza es el lugar en donde interactúan las luces o la falta de luz del mundo que debería de estarte alimentando. Solo continúa, y hay una explicación muy linda, pero creo que es la misma que ya explicamos hace un par de años. Ahora, en el versículo 337 334 del Zohar de esta semana, ¿sí? Es el final, dice: y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para sus ojos, puntos suspensivos, ¿qué hizo? Comió. ¿Sí? Si estaba bueno físicamente, comió. Pero hay que entender que hay un código detrás de esto. No es que Javá acá está representando, la mujer somos Malhut. ¿Sí? Cuando la persona está en el nivel de Malhut y ve el árbol del conocimiento del bien y el mal, lo ve frutos que le da ganas de comer, ve
algo que se ve bueno. Entonces, ¿qué hizo ella? Comió. Rabbi Shimon dice, ven y mira. Tajazé, así es, ven a ver. La gente no sabe, no observa y no presta atención al hecho de que cuando el santo bendito sea él creó a Adán, al hombre primordial, no solo lo creó, sino que lo dotó o lo adornó, la palabra que utiliza acá es lo honró, con una gloria celestial. Y le pidió solo una cosa, que se apegue a él y que tuviera, a diferencia de todo el resto de la creación, ¿cómo se dice? Uniqueness. La capacidad única que no tiene nadie más. Sí, la exclusividad, pero está hablando de una virtud, ¿no? De tener la singularidad, esa es una muy buena palabra, la singularidad de tener un solo corazón. ¿Sí? Por eso me gustó la palabra singularidad, porque tiene que ver con esto de un punto. De tener un solo corazón y de que ese corazón tenga solo devoción hacia la unión con esa misma fuerza celestial con la que él había sido dotado. Porque esa singularidad y ese pegamento no cambia nunca. ¿Sí? No tiene altibajos, es siempre lo mismo. La luz del Creador es siempre lo mismo. Dice, esa es la única fe que le pidió, a cambio de ser un ser celestial viviendo en un mundo terrenal. Dice, y cuando la persona tiene esa fe de un único corazón, todo se adhiere a él. Es decir, tiene afinidad, capacidad de adhesión con el Creador, con lo cual tiene capacidad de adhesión con todo. ¿Sí? Necesito tal cosa, quiero tal cosa, lo tengo. Ahora, sin procesos, ¿sí? Como Jacob, que le dijo al hermano, te regalo todo. Y en un viaje de 11 kilómetros, de golpe tenía todo lo mismo que tenía antes. ¿Sí? Se iba simplemente materializando. ¿Por qué? Porque él tenía todo. Por eso le dijo al hermano, vos tenés mucho, pero yo tengo todo. Tengo la conciencia de que todo me pertenece. Con lo cual, si todo me pertenece, todo tengo que cuidar. La calle me pertenece, la vereda me pertenece. No puedo tirar un papel si no tiro basura en mi casa, adentro de mi casa. ¿Cómo voy a tirar un papel de un caramelo o lo que sea en la calle si esa calle me pertenece? Es mi calle. Es mi calle, es mi ciudad, es mi país. Literalmente es mío. Entonces, ¿cómo lo voy a ensuciar? ¿Cómo me voy a anotar en una categoría de monotributo más baja de lo que gano? Y después atreverme a decir que alguien más es corrupto. ¿Sí? Si es mío. Dice, ese es el secreto del árbol de la vida, el cual también está en el medio del jardín. Fíjense que hace ¿sí? También está ahí. Mientras hoy en el medio del jardín, ya explicamos en el curso Moldeando la Realidad qué es el jardín del Edén, es el cerebro del ser humano, es el pensamiento. Sabe que ahí también, en el medio, también está el otro árbol. De hecho, es el mismo árbol. Y Rav Ashlag
aclara cuando dice el árbol de la vida que también está en el medio del jardín. Dice, literalmente se refiere a Zeirampin, el cual es llamado Etz HaChaim, árbol de la vida. Es decir, tu sistema emocional puede ser tu árbol de la vida. De hecho, el Zohar dice de que el ángel de la muerte vive en la emoción del ser humano y desde ahí es de donde lo mata. Dice, y Rabashta continúa, dice, lo contrario del otro árbol, el árbol de la dualidad del bien y el mal. ¿Sí? El árbol de la vida es un pensamiento único. Y ese pensamiento único es, todo es mío, todo me pertenece. Con lo cual, todo merece mi respeto y mi cuidado y... Dice después, perdieron la fe, porque comieron, porque se separaron del árbol, de este árbol celestial. Dice que este árbol celestial es un árbol que está por encima de todo, no hay nada más alto que esto. Es decir, que si nosotros lo tenemos impreso en nosotros, nosotros podemos estar por encima de todo. Dice, pero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, solo porque parecía atractivo, descendieron y se agarraron de algo que está abajo y que cambia todo el tiempo. Se fueron de la altura y se aferraron al cambio. Okay, y ahora en su corazón todo cambia. ¿Sí? El principal aspecto del corazón que tiene después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal es el cambio. ¿Qué quiere decir el cambio? Dice, ese es el principal aspecto del corazón del hombre hoy. A veces se inclina hacia el bien y a veces se inclina hacia el mal. A veces hacia la misericordia y a veces hacia el juicio. Y cada vez que se inclina sobre algo, a eso se parece. Toma la forma de eso hacia donde su inclinación va. Puesto que esto, porque así fue diseñado él, fue diseñado para adherirse a eso hacia donde enfoca su conciencia, a eso se le adhiere. Dice, el santo bendito sea él, le dijo a Adán, dejaste la vida y te apegaste a la muerte. Dice, pero como explicamos anteriormente, el árbol de la vida también está en el medio del jardín. ¿Sí? Es una elección que hacemos. De hecho, hacia el final de la Torá, cuando Moisés sabe que se está por morir en sus últimos 2 días de vida, le dice a la gente, mira que Dios puso frente a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elegí la vida. Qué estupidez, ¿no? O sea, mira que te puse el jugo de frutas naturales para desayunar y de este otro lado un vaso con veneno. Te recomiendo que tomes el jugo de frutas para el desayuno. ¿Haría falta que te lo digan? Ahora, si se toma el trabajo, la Torá, de decir elegí la vida, es porque evidentemente la mayoría del tiempo todos los seres humanos del mundo, excepto algunos escasos individuos,
al final terminaron tomando del veneno de la muerte. Ahora hay toda una explicación de cómo funciona, pero hacia el final, en el versículo 340, dice: vengan y miren, que sobre el mundo por venir está escrito, puesto que los días, es una sección de Yeshaya 65:22, que dice: tantos días como tenga un árbol, esos serán los días de vida de mi pueblo. Va a haber un momento, cuando estemos en ese mundo por venir, que todavía hay mucha gente que se resiste a entender que ya llegó. ¿Sí? Esta idea de Olam Abba, el mundo por venir, no es cuando te mueras y vayas al cielo. Es en el Zohar, esta idea de Olam Abba es llamado también Olam Haemet, el mundo de la verdad, o el mundo infinito. Y literalmente, no me acuerdo ahora exactamente dónde en el Zohar, pero lo hemos leído en alguna clase de Zohar, el Zohar dice de que es un mundo que está en todo el mismo mundo en el que nosotros vivimos. Es simplemente la capacidad de acceder a la información que hay detrás de todo. ¿Sí? Imagínate solo con que pudieras acceder a la información de algo tan simple como que la otra persona sos vos mismo. Ya eso sería suficiente para que tu vida sea totalmente distinta. El darte cuenta de que cuando te estás peleando con el otro, cuando crees que estás ayudando al otro, al único que podés ayudar y con el único que te podés pelear es con vos mismo. Dice, los días del árbol se refiere a los días del famoso árbol, del árbol de la vida, ese que siempre estuvo ahí en el medio del jardín. Puesto que cuando llegue el Olam Abba, no es un mundo por venir después de la muerte, es un mundo que va a ocurrir acá, cuando se acabe la corrección, el tikkun. Dice, porque cuando llegue ese día, Él va a destruir a la muerte para siempre. ¿Sí? Bila Mavet la Netzach. Dice, y Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, va a limpiar las lágrimas de todas sus caras. Se refiere a las lágrimas de la muerte, si se acuerdan la historia de Caín y Abel y el primer asesinato y las lágrimas de Abel. Ahora esto es el final, hacia el principio del Zohar de esta semana, en una sección que se llama ¿cómo se dice? Faithful Shepherd. El pastor leal. El pastor leal se refiere, cuando aparece esta expresión, se refiere a Moisés. Dice, Usfartem lachem mi maharat Shabbat. Dice, y contarás las semanas de Shabbat en Shabbat. Sheva Shabbatot temimot tieina. Dice, nos pidieron o nos comandaron a realizar la cuenta del Omer, la cual ya hemos explicado en algún otro lugar. Dice, esta cuenta, la cuenta del Omer, dice, esta cuenta es el secreto. Así, literalmente, así está escrito, y no continúa la oración. Dice, esta cuenta
es el secreto. Puesto que Israel, incluso cuando se hallan o se encuentren en un estado de impurificación, podrán utilizar esta cuenta para restablecer el orden. Dice, ellos fueron primero purificados por el sacrificio de Pesaj, ¿sí? Lo que hicimos en la noche del Seder de Pesaj. Pero asimismo, cuando salieron de su impureza, llamémosle, no estaban totalmente apropiados y puros para recibir la Torá. Dice, y esta es la razón, si alguno de ustedes se preguntó por qué, mientras que en otras festividades, en los días de Hol HaMoed, o incluso en Hanukkah, que ni siquiera es un Hag de la Torá, decimos Alel completo, en Pesach solo decimos Alel completo el primer día y los otros 6 días, incluso en Shvi Shel Pesach, decimos medio Alel. ¿Por qué? Dice, porque cuando salieron de Egipto no estaban en un estado de verdadera pureza. Dice, es como la mujer que sale de la menstruación, pero de todas formas tiene que contar 7 días limpios. Aquí también, cuando Israel salió de Egipto, y esto es algo que no piensen en cuando Israel salió de Egipto, en la historia allá, es nosotros cuando llega Pesaj, aunque no fuera Pesaj, ahora y tratamos de salir de algún Egipto, después de salir de esa esclavitud, tiene que haber un desierto, tiene que haber un periodo de desierto. ¿Sí? Si te divorciaste o te separaste, tiene que haber un desierto. No es cierto que un clavo saca otro clavo. Un clavo te clava más que el clavo anterior. ¿Sí? Tiene que haber una cuarentena, llamémosle, pero es una cincuentena, que no tiene por qué ser de 50 días, pero tiene que haber un proceso de desierto entre la esclavitud y la tierra prometida, que tiene que ver con recrear el árbol de la vida, recrear una nueva vida en vos, ¿sí? En tu interior. Dice aquí también cuando Israel salió de Egipto, a pesar de que habían salido de la impureza de la esclavitud, no estaban listos para comer en la mesa de su padre, ¿sí? No estaban listos para la luz de la Torá. Y escuchen esto. Dice, desde ese momento en adelante, que hagan el trabajo de desear atraer a la esposa. ¿Sí? Que hagan el trabajo del deseo de que la esposa se acerque a su esposo y que puedan unirse. Ese es el secreto del día 50 de la purificación. ¿Sí? Shavuot, que es el día de la entrega de la Torá. Que es el secreto de entrar en el Olam Haba, en el mundo por venir. ¿Sí? Detrás de esta cuenta del Omer y de esto que hacemos de la afinación diaria y de esto que ven publicado en Facebook, saben que no hay 50º día del Omer, el 50º día es Shavuot. Shavuot literalmente quiere decir semanas. La festividad de la entrega de la Torá se llama semanas, en lugar de llamarse, no sé, Sukkot, como se llaman las otras festividades que aluden a lo que ocurre en ese día. No hay un día de Matan Torah, se le llama el día de la entrega de la Torá, pero el nombre de la festividad es Shavuot,
refiriéndose a las semanas anteriores. No hay nada que celebrar el día 5 de Sivan si no contaste, si no hiciste el trabajo de las semanas. No hay nada no hay celebración de la unión entre lo masculino y lo femenino si no formaste una vasija para recibir esa luz. Por eso el día de Matan Torah literalmente quiere decir el regalo de la Torah. ¿Sí? El día de la entrega de la Torah, se llama Shavuot. No recibís la luz, porque la luz que se recibe en Shavuot, ¿qué luz es? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la inteligencia que tiene Shavuot? Una sola palabra. No, la Torah es eso que ocurrió bíblicamente. Pero el día 5 de Sivan, cuando ocurre Shavuot, ¿por qué nos quedamos despiertos toda la noche estudiando Torah? Inmortalidad. Se acaba la noche, se acaba la oscuridad, se acaba, literalmente en la Torah dice que ese día cuando se reveló la Torah, la tierra se tragó a la muerte. ¿Sí? Para siempre. Y de hecho, desde que hay Torah en el mundo, hay una posibilidad de que las personas restituyan ese brillo celestial que tenía Adam Kadmon y se aferren solo a eso y no tengan que morir. Hubieron un par que lo hicieron. ¿Sí? No es que es imposible. Pero ese es el secreto. El secreto del mundo por venir puede ser dentro de 34 días. ¿Sí? No es una ilusión. Ese mundo por venir ya está acá. El mundo al acceso de toda la información, de todo. Lo único que se requiere es el deseo puro. Y el deseo es ese deseo, el deseo de adhesión con el Creador. Es porque es terrible lo otro que nos ocurre. Es un cambio constante. Lo que hoy te ilusiona, mañana te va a desilusionar. Lo que hoy te gusta, mañana no te va a gustar. Lo que hoy no te gusta, mañana te va a gustar. ¿Sí? Sobre todo si sos mujer. ¿Sí? Saben la canción de Billy Joel, ¿no? La que ella nunca se equivoca, ella solo cambia de opinión. ¿Sí? Las mujeres nunca se equivocan, solo cambian de opinión. ¿No? Dice, porque ese día, el 50º día, es el día en donde se abre la última puerta de las 50 puertas de Biná, porque el mundo por venir es Biná. Es este mismo mundo, es esta misma realidad, es el mismo esposo, la misma esposa, el mismo trabajo, lo mismo, pero visto desde el intelecto de Biná. Es eso sirviendo para una sola cosa. No para arruinarte la vida, sino para crear algo nuevo constantemente. Una sola idea, una sola cosa. ¿Sí? ¿Y cómo es? Perfecto. No es bueno, no es malo, no hay opción. En Biná no hay opción de elegir entre bueno o malo. No existe. Es recién en Da'at donde se manifiesta la dualidad del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice, la razón, fíjense, dice, la razón por la cual solo los hombres reciben el mandamiento bíblico de contar la cuenta del Omer es porque los 49 días son masculinos, porque son días de Zeir Anpin. ¿Sí? A ver si... Okay, ahora vuelvo ahí a
al entendimiento de lo masculino y lo femenino entre medio de todo esto. Dice, puesto que estos 50 días, o 49 días de ellos, son 49 aspectos de la Torá. ¿Vieron cuando decimos que está la Torá y está una de las codificaciones de la Torá, que es tu vida? Tu vida es una de las interpretaciones de la Torá. Todo lo que ocurre en tu vida, en realidad desde tu lugar de cómo percibís la vida, que es la emoción que te produce y las acciones que te lleva a hacer, es una de las tantas interpretaciones que tiene la Torá. Dice, los 49 días de los 50 son el aspecto de la Torá, puesto que hay 49 aspectos puros dentro de la Torá, mientras que el 50º día es el secreto de la Torá, es el secreto de la Torá misma. Dentro de escuchen esto, dentro de estos 49 días que estamos viviendo, y es genial que cae la porción de Emor en la semana de Tiferet, porque al ser una semana de columna central es más propicio que lo entendamos. Dice, dentro de estos 49 días hay un año de júbilo y hay un año sabático y hay un año de júbilo. ¿Qué tiene de parte? ¿Sí? Dentro de estos 49 días, porque lo explicamos al principio de la cuenta del Omer. La cuenta del Omer remueve todo aspecto de la ilusión del tiempo. ¿Sí? Todas estas reglas de que solo se puede ir de un nivel por día y todo eso, o no me van a decir de que estos días la vida no los trae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la bendición del Omer. Porque el tiempo está totalmente en estado de suspensión. ¿Sí? ¿Saben lo que es una cláusula suspensiva en un contrato? ¿Sí? ¿Hay algún abogado? ¿Sí? Es una cláusula que vuelve todo a antes, como si el contrato no hubiera existido. ¿Sí? ¿Qué es el año de júbilo o el año sabático? La posibilidad que la persona tiene de salir de esclavo y de volver a recuperar todas las pertenencias que tiene por herencia divina. Si una persona se podía endeudar, podía terminar literalmente siendo un esclavo vendido durante una cantidad de tiempo, pero cuando llega un año sabático, se resetea toda la propiedad, todo, y a cada quien se le vuelve a dar su herencia divina. Dentro de estos 49 días hay un año sabático y hay también un año Yobel, un año de júbilo, en donde si haces el trabajo del Omer, es la capacidad de verdaderamente salir libres. Pero no es salir libres y salir sin nada, porque el esclavo que salía libre en el año sabático no se podía llevar nada de lo que había. El esclavo que sale libre en el año Yobel no solo es libre, sino que tiene de vuelta todo su esplendor. Por eso hoy es más fácil, porque a veces lo único que hago es solo corregir alguna cosa o agregar algo, pero el primer año que escribimos esas afinaciones diarias de la cuenta del Omer, fue uno de los trabajos más difíciles que me tocó hacer como maestro de Kabbalah en todos los 20 y tantos años que hace que enseño Kabbalah. Por la responsabilidad de tratar de plasmar en un ejercicio práctico diario lo que simboliza la apertura de cada una de estas puertas. ¿Sí? Estás abriendo la puerta a algo desconocido y si tenés el deseo de hacerlo, debería de ser así, que abrís la puerta y no sabés qué te va a traer la vida, pero te va a traer seguramente algo que se repite hace mucho tiempo en tu vida, pero si lo corregís hoy, se corrigen todas las veces que lo hiciste mal antes.
¿sí? Con lo cual es un proceso de reparación que ¿sí? Son 49 días para aceptar que podemos vivir plenamente. Y la idea de que son masculinos y femeninos dice, tal vez te preguntes, ¿cómo es que son 50? Si en realidad el Omer son 49 y no contamos el día 50. Es porque uno de estos días está escondido. No sé si saben que el año Yobel ocurría exactamente después de un año sabático. Habían 7 años sabáticos y el siguiente año, o sea, cada vez que había un Yobel, habían 2 años pegados. Dice, ese día, el día 50, está escondido. Obviamente el día Shavuot es el año Yobel. Y es un día en donde todo lo que está escondido se revela. Es decir, que también de lo que se trata en estos días es de destapar y de revelar ahora todo lo que está escondido. Porque lo que querés que se revele en Shavuot es todo el potencial tuyo que está escondido y tapado por estos velos de ego. Entonces el trabajo de la cuenta del Omer es revelar, empujar la revelación durante un momento en donde Zeir Anpin está en dormita, donde no hay protección, pero en el momento que expones esa situación a la luz del Omer, el Omer lo fulmina, porque no hay velos de protección. Lo que ocurre durante la cuenta del Omer, y por eso para la mayoría de la gente es un periodo tan difícil, a menos que estés haciendo algún trabajo espiritual asociado, es porque estás expuesto a las luces de Zeir Anpin sin filtro. Literalmente lo que dice el Zohar es que los filtros de Zeir Anpin se duermen, entran en un estado, se retiran. Es como que no hubiera capa de ozono en el mundo. Ok, es bastante, la explicación que sigue es bastante técnica, de acuerdo de la Sefirot, lo que ocurre, pero en definitiva tenemos acá a la vuelta de la esquina una posibilidad de una vida por venir, ¿sí? de eso que buscamos. Y el hecho de que otros años tal vez no hayas podido hacer la cuenta del Omer de una manera en donde realmente sea un cambio dramático, o el hecho de que este año sea la primera vez que lo haces porque recién te enterás o porque hace 3 meses que tomás clases, no quiere decir que este no pueda ser tu año, ¿sí? Tu año Yobel, de júbilo. En la otra, a ver si salteándolo. Dice, lo que ocurre, ¿por qué es un día de celebración? Dice, cuidarás en la porción de Pinjas,
dice cuando habla sobre Shavuot, dice que cuidarás la festividad de las semanas, así es si uno lo tradujera literalmente, de Shavuot, puesto que es una festividad de Dios, de Yud-Kei Vav-Kei. El sistema ese de emanación, creación, formación, acción, está en estado de celebración, es decir, está emitiendo una energía particular ese día. Puesto que en ese momento Israel entró en el secreto de la 50ª puerta, del 50º día, el cual es 7 semanas, por eso se llama así. Dice, a través de este Omer, de esta ofrenda diaria, que es una ofrenda, es una parte nuestra. Fíjense que la ofrenda del Omer se hacía con, ¿cómo se dice? Barley. Cebada. ¿Sí? La cebada es un aspecto de Hametz. Uno trae todos los días del Omer una parte de su ego a sacrificar. Dice, esta ofrenda que se hace todos los días entrega o anula a la esposa de la idolatría, que es la inclinación al mal. Dice, y es una, literalmente las palabras que usa el Zohar, dice, es una esposa prostituta, la cual es anulada y se retira porque no puede estar frente a una mujer de valor, Eshet Hail. Y cuando la esposa esta esposa arrastrada, por decirle de alguna forma, no se acerca a la mujer de valor, ahí es cuando Israel busca apegarse al Creador. Y lo hace solo por el mérito del secreto de las 7 semanas. Y la inclinación al mal desaparece de él, puesto que no tiene de dónde agarrarse. ¿Sí? Cuando la persona, este periodo de la cuenta del Omer, si uno lo sigue y hace el ejercicio diario y todo, es fulminante para la inclinación al mal. Y la idea de la Eshet Hail, la mujer de valor, es Binah. ¿Sí? Empezamos en Malhut siendo una esposa prostituta que intercambia favores, intercambia energía, ¿sí? Favores, ¿qué es una prostituta? Intercambia favores sexuales por dinero, por materialidad. Y ese es el estado de la mayoría de la humanidad. Ahora, en los días del Omer, en esos 49 días, tiene la posibilidad de dejar de ser ese ser prostituto que cambia su integridad por un pedazo de fisicalidad para convertirse, son días masculinos, para convertirse en hombre. Y la transmutación final, ¿qué quiere decir convertirse en hombre? ¿Cuál es la esencia del principio de lo masculino? Impartir. ¿Sí? Deja de ser alguien que en lo único que se preocupa es en lo que tiene para recibir, para durante, aunque sea 49 días, dedicarse a impartir. Ese es el secreto de que en el 50º día se convierta en una mujer de valor, en un Eshet Hail. Nosotros como vasija, seas hombre, mujer, no importa, nos convirtamos en una mujer de valor que el esposo la viene a buscar. ¿Quién es el esposo? El Creador mismo. ¿Sí? Para unirse en matrimonio. Por eso es que cuando se hace una dedicación de una Torá, por eso es que la idea de Shavuot es, la Torá es una novia y el pueblo de Israel es el novio que viene a casarse con la Torá. ¿Sí? Lo mismo pasa en Simchat Torah. Así que Besrat Hashem, con la energía de esta semana, a ver si le podemos dar, transmitirla toda la cuenta del Omer
y poder presentarnos en Shavuot como un Eshet Hail, ¿sí? No sé si saben que Eshet Hail es el principio de lo que el cristianismo utiliza como la imagen de la Virgen María. Las primeras Biblias antes de que se tradujeran al griego en el año 300, hablan de María como Eshet Hail, mujer virtuosa. Y cuando lo traducen al griego, ya que está, digámosle, mujer virgen. ¿Sí? Como total es parecido, pero la idea, sobre todo para las personas que se criaron en familias católicas, en donde la Virgen es la salvación. Es cierto, la Virgen es la salvación, el restaurar esa virginidad, de recuperar nuestra esencia de Eshet Hail, de ese manto divino con el que fuimos creados para ser virtuosos para la unión con el Creador. Esa es la clave de nuestra salvación. Y el cómo se hace es despojándonos de nuestras pobrezas, de medir la vida desde lo que tenemos y no desde lo que somos. Es más fácil medir la vida y sentirme bien conmigo mismo desde lo que puedo conseguir, desde lo que puedo tener, porque de última lo puedo robar si no me lo puedo ganar. ¿Sí? Pero de lo que se trata es de dejar de medir la vida desde lo que podemos tener y empezar a medirla desde lo que podemos ser, que es una lupa mucho más, es una lupa mucho más difícil de atravesar, pero es la única que es cierta. Gente, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.